Continuamos con producción sustentable y economía circular, rendering en porcinos. Le damos la bienvenida al ingeniero Facundo Cabrera. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, que estén disfrutando de la jornada. Yo me presento, soy Facundo Cabrera, soy ingeniero de proyectos de la empresa Fimaco. Y bueno, les comento, Fimaco es una empresa que se dedica a brindar soluciones de ingeniería a empresas del rubro energético y de producción en general. Una de las unidades de negocio que tiene Fimaco es la de rendering o reciclaje animal, que es de lo que vamos a estar hablando un poco hoy. Fimaco, dentro de lo que es el rendering, ofrece soluciones integrales completas, elabora plantas de proceso llave en mano y bueno, todo lo que involucra desde repuestos hasta servicio técnico. Dentro de esta unidad de negocio yo me desarrollo en la parte de proyectos y orientado puntualmente a la parte de puesta en marcha, servicio técnico y control de procesos. Así que bueno, eso es un poco a lo que se dedica Fimaco. Y bueno, hoy puntualmente vamos a hablar un poco del rendering en la industria porcina, orientado hacia los conceptos de producción sustentable y economía circular, que bueno, son los conceptos que están muy ligados a la industria. Así que bueno, vamos a empezar un poquito comentando más que nada de qué vamos a hablar puntualmente. Vamos a mencionar los conceptos de economía circular y producción sustentable, más que nada para refrescarlos, ya que son bastante amplios y es un mundo si queremos hablar solamente de ellos. Después directamente vamos a comentar el reciclaje animal en porcinos puntualmente, porque abarca toda la cadena animal, pero nos vamos a dedicar a lo porcino. Vamos a describir en detalle el proceso, lo que nos permita el tiempo igual, va a ser medio ágil la presentación. Y bueno, después conociendo cómo es el proceso y conociéndolo más en detalle, vamos a poder evaluar un poco el impacto en el medio ambiente que genera esta industria y bueno, concluyendo los beneficios que tiene en la cadena de valor la industria del reciclaje animal. Así que bueno, para arrancar un poco, toquemos el tema de la economía circular, que seguramente ya lo habrán escuchado algunas veces, que básicamente la economía circular es una estrategia económica que busca incorporar en la economía el concepto de cerrar los ciclos de vida de los productos. ¿Qué sería cerrar los ciclos de vida? Sería minimizar los residuos generados en el procesamiento para generar un producto y minimizando así también entonces el consumo de materia prima virgen que ingresa al ciclo productivo. En nuestro caso puntual, nosotros nos vamos a abocar a la parte de producción, que es nuestro eslabón dentro de la cadena económica. Tomando eso como un ciclo, nuestro círculo, por así decirlo, comienza tomando un residuo, un desecho, que es el desecho de la faena en frigoríficos, para convertirlo en la materia prima y mediante un circuito tecnológico transformarlo en un nuevo producto que ingresa nuevamente al ciclo. Por eso hablamos de economía circular en la industria del rendering, que es un concepto que está muy ligado por lo que acabo de explicar. Vamos a entrar un poco más en detalle ahora y se va a explicar mejor, pero bueno, quería comentarles qué es específicamente la economía circular, en qué consiste la estrategia. El otro concepto también bastante mencionado y muy visto es el de la producción sustentable. Que la producción sustentable es una producción en sí, pero se refiere a aquellas producciones que son conscientes de la escasez de recursos y materias en el mundo y siendo conscientes de eso, promueven un uso eficiente de los recursos naturales y de la energía. Se hace énfasis en cuidar y en ser eficiente para no malgastar ningún tipo de recursos. Lo que vale aclarar también que para que una producción sea sustentable no basta solamente con cuidar los recursos naturales y la energía, sino que a su vez debe generar trabajo de calidad, debe tener un salario remunerado y unas buenas condiciones laborales para realmente hablar de una producción sustentable, porque no sirve de nada tener una producción eficiente en cuanto a los recursos naturales y descuidar el recurso humano, que es algo que por ahí se suele ver, pero
no quiero dejar pasar que al hablar de producción sustentable abarca todo el círculo productivo y todos los recursos. Pero bueno, espero que estén más o menos frescos estos conceptos, porque ahora pasamos un poquito a, más que nada específicamente, a lo nuestro, que es el rendering o reciclaje animal. Que el término se utilizan ambos. Nosotros en Fimaco usamos rendering, pero bueno, también se ve mucho como reciclaje animal. Es ambiguo, la verdad. Usemos el que más nos guste. ¿Qué es entonces el reciclaje animal? El reciclaje animal consiste en la transformación de un residuo inestable en un producto estable. ¿Cuál es en nuestro caso ese residuo inestable? El residuo de las plantas de faena porcinas. Puede ser de cualquier planta de faena. En nuestro caso vamos a charlar más de la parte porcina, que bueno, mediante un proceso tecnológico se obtiene un producto final, que es materia prima para volver a insertarse en el ciclo económico. Por eso es un proceso de transformación muy ágil, muy dinámica la industria, ya que está todo el tiempo tomando un residuo, lo convierte en un producto que a su vez es materia prima para continuar la cadena productiva y económica. Así que en eso consiste básicamente el reciclaje animal. Como les comentaba, la materia prima o ese residuo inestable de las plantas de faena viene de distintas plantas. Acá en este cuadro se ve, bueno, en la primera fila, que puede ser tanto de faena avícola, de bovinos, de porcinos, que es lo que más nos interesa ahora, y también de la industria itícola en producción de pescados y crustáceos. Acá aparte se ve un cuadro donde también hablamos de sangre, ya que las tres primeras faenas generan sangre que se trata de manera indistinta, sea de aves, de bovinos o de porcinos, que también se convierte en materia prima para una línea de procesos, la sangre. Con cualquiera de estas materias primas se procesa para obtener un producto final. En la segunda fila se ve ahora que hay distintos tipos de procesos. Acá no sé si me siguen con el mouse. Hay tres tipos de procesos para procesar la materia prima. Está la tradicional batch, que al hablar de batch hablamos de trabajo por lotes. Se carga la materia prima, se procesa y se descarga. Y se va haciendo así la cantidad de lotes necesarios para la producción que nos interesa. Después está el proceso tradicional continuo, que, bueno, como lo dice su nombre, es un proceso continuo. Se está alimentando por un extremo la planta y se va descargando directamente producto final por el otro extremo de la línea, que bueno, lo que tiene es que nos permite trabajar a una escala mayor cantidad de materia prima y mayor producción, y te permite un mucho mejor control de los parámetros de calidad de producto, control de proceso, todas, bueno, las ventajas de un proceso continuo en comparación de un proceso por lotes. Y también hay un tercer tipo de procesamiento, que es el de baja temperatura, o también se lo conoce como proceso húmedo. Seguramente lo habrán sentido nombrar en algún momento, que es un proceso también continuo, que lo que hace es trabajar a menor temperatura. ¿Por qué se hace esto? Porque se busca cuidar un poco más los nutrientes, obteniendo un producto final más cuidado, como si se quiere entender así, pero bueno, es para materia prima más delicada. Puntualmente se usa en la industria del pescado y crustáceos. Se puede utilizar también para la parte de bovinos, avícolas y porcinos, pero no es común, ya que es más complejo tecnológicamente, por ende se aboca únicamente a procesos más delicados, como puede ser pescado y crustáceos. Y bueno, de cualquiera de las líneas de proceso que se haya utilizado se obtienen los subproductos o productos finales. Van a escuchar mucho la palabra subproducto a los productos de la industria del rendering, pero bueno, es una palabra que está medio en cuestión, ya que ya no son subproductos, son productos finales terminados, directamente incorporables a la cadena productiva. La palabra subproductos para mí ya debería ser cambiada y hablar de productos, porque es con lo que verdaderamente se trabaja. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Se obtienen entonces de cada una de las líneas productos de, como dicen los cuadros, cárnicos y vísceras, de pluma y pelo, que tienen, bueno, el cerdo y las aves tienen ese residuo que es muy difícil de tratar, que es el pelo y la pluma, que ya vamos a ver cómo lo tratamos. También los subproductos de pescado y crustáceos, y la sangre que se obtiene como harina de sangre, que también vamos a comentar un poquito cómo es.
También se obtienen distintos productos de pescado, que bueno, y acá se aclara que hay que hacer un tratamiento de gases que se obtienen luego de eso un pequeño producto que comentaremos después. Pero bueno, esto es más o menos la generalidad del rendering en toda la cadena de materias primas, la producción animal. Ahora, bueno, acá les muestro, miren, en esta diapositiva es muy interesante. Esta es una imagen renderizada de un proyecto de ingeniería. Esta planta existe y acá se ve muy bien. Me gusta mostrarla porque se ve la línea completa. Ya las vamos a ver más en detalle, así que no pierdan cuidado del detalle ahora. Se ve que aquí está a la izquierda la parte de materia prima, se ve en el centro la parte de cocción, es una planta de cocción continua con su separación de fases, y a la derecha directamente la parte de molienda y embolsado, obteniendo ya el producto final. Se ve que como es una industria completa, no es por partes, es un proceso completo, tecnológico de principio a fin. Por eso se los quiero mostrar para que tengan una magnitud de lo que estamos hablando. Y miren ahora, justamente se ve esta foto, está tomada de esa planta del proyecto, es las mismas posiciones, todo. Disculpen la calidad, salió un poco borrosa porque no es fácil tomar la toma completa, pero bueno, se las quiero compartir para que vean que es exactamente la misma imagen que está aquí en esta planta. Es exactamente la misma. Bueno, ahora sí, directamente vamos a arrancar un poquito a hablar solamente de la industria porcina, del reciclaje animal en la industria porcina. Lo primero que hay que tener en cuenta entonces, ¿cuál es la materia prima para el procesamiento? Que en nuestro caso van a ser el desecho residuo de las plantas de faena porcinas, de los frigoríficos. Acá yo quiero aclararles que estos son valores muy aproximados porque es muy importante que se entienda que cada frigorífico tiene su procesamiento y tiene su residuo es único y depende mucho del mercado en el que se encuentra inserto, de la tecnología de la que dispone, de cómo trabajan. En función de todo esto se va obteniendo distintos residuos que son la materia prima. Por eso nosotros podemos decir, acá como se ve en el primer renglón, que la materia prima o el residuo de un frigorífico es entre el 12 y el 20% del peso en pie de cada animal, que también va a variar mucho, como les digo, de cómo procesan y en qué mercado están para saber qué residuo les queda. Acá se los nombro, por ejemplo, el hueso de despostada, depende si se desposta o no, qué porcentaje de animales despostan y cuánto queda en media res. También los recortes de grasa, las cabezas puntualmente, eso también a veces se tiene como residuo, a veces no, depende mucho también de la localidad y si tienen un mercado para colocar las cabezas o deben procesarlas. Los animales caídos, los muertos en corral o en transporte, eso van también a la industria, al procesamiento del rendering. También quedan siempre las vísceras rojas, que varía mucho en cada caso en función de qué se hagan con cada víscera, si tienen un mercado o no, o si directamente las procesan. También quedan siempre las vísceras verdes, que bueno, aclaro que deben ser limpias para procesarlas en la planta de rendering. Y bueno, un residuo que siempre se tiene en cerdo es el pelo y la pezuña junto con la sangre. Pero bueno, como les comento, es muy variable, cada caso es un caso de estudio puntual y se hace un proyecto individual teniendo en cuenta cada planta en particular. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los productos que se obtienen. Voy rápido, discúlpenme si estoy medio apurado, pero bueno, es largo y hay mucho que decir y hay poco tiempo. Cualquier cosa saben que estamos a disposición por cualquier consulta luego. Como les dije, los productos que se obtienen procesando los residuos del frigorífico porcino son harina de carne y hueso, que es la que se ve aquí a la izquierda, harina de pelos y sebo de cerdo. Ahí yo puse unos porcentajes que estos son aproximados y son de la materia prima que ingresa a la planta de rendering. Bueno, se obtiene de producto final un 25% respecto a la materia prima de harina de víscera, un 15% de harina de pelos y un 15% aproximado de sebo. Todos estos productos, el principal mercado
es ser materia prima para continuar con la alimentación animal. Tienen que ser usados para animales monogástricos, eso es por un temita de legislación. Pero bueno, se usa para línea de pets, para avícola, se utiliza para varias materias primas para la alimentación animal. ¿Por qué se utiliza mucho? Porque es una fuente de proteínas muy alta, más que nada hablando de la harina de carne y hueso y de la harina de pelos, que son una fuente muy, muy buena y económica de proteínas. Tienen muchos nutrientes. Por ejemplo, aquí se ve en el cuadrito de la derecha un cuadro de las características de la harina de carne y hueso, que tiene un 55% de proteínas con un 13% de grasa y una energía de 2.444 kilocalorías. Son cualidades muy interesantes para alguien que esté formulando alimentos, y además es muy palatable. Eso es algo también que gusta mucho en los fabricantes de alimentos. El sebo se utiliza también en la misma industria y se usa como palatabilizante dentro de los alimentos balanceados, pero tiene también otras salidas. Puede ser refinado directamente para consumo humano y se obtiene la grasa la que se usa para freír alimentos. También puede ser utilizado en la industria cosmética, se usa como para hacer jabón, se puede hacer biodiesel, es bastante amplio. Es un producto de mucho interés. Así que bueno, estos son básicamente los productos. Entonces vamos a avanzar un poquitito con el detalle del proceso, cómo se obtiene directamente estos productos. Aquí a la derecha se ve un cuadro, un diagrama de flujo, que lo voy a explicar medianamente rápido porque es para que tengamos una idea, no es para andar siendo detallista, ya que el tiempo no nos lo va a permitir. Vamos a tomar como ejemplo una planta que faena 2.000 animales por día. Vamos a tomar un peso promedio, no quiero ser muy exacto, pero bueno, yo tomé como un promedio, por ejemplo, 95 kilos por animal. Entonces, faenando 2.000 animales por día, se tendrían, tomando en cuenta un mercado promedio, un 15% de residuos de merma, que le pueden llamar en el frigorífico, o residuos que serían la materia prima para ingresar a la planta de rendering. Y bueno, con estas 25 toneladas de materia prima por día, que es un número muy importante, piensen que si no se procesa debe ser tirada con todo lo que implica de logística, de costos, es un problema. Por eso son tan buenas las plantas de reciclaje. Nosotros con este material podemos procesarlos. Ahí, por ejemplo, acá yo pongo 2 ejemplos para que se pueda visualizar las distintas alternativas, porque cada caso es muy particular y bueno, se analiza en conjunto con el cliente. Se puede hacer un procesamiento continuo con un digestor continuo que lleve 8 horas con un digestor 230, por ejemplo. Se pueden procesar en 8 horas las 25 toneladas de materia prima, o también se puede hacer en un proceso batch. En este caso necesitaríamos 2 digestores batch y el proceso toma un poco más de tiempo, serían en 11 horas, ya que serían con los 2 digestores se deberían hacer aproximadamente 3 lotes, 3 bachadas de producción para poder producir las 25 toneladas de materia prima. También les muestro simplemente un poco para tener en cuenta las diferencias entre el proceso continuo y el batch. Para la misma materia prima, con el proceso continuo, aparte de hacerlo en menos tiempo, tiene un menor consumo de vapor, un promedio de 3.400 kilogramos hora. En cambio, con el proceso batch, aparte de tomar más tiempo, tiene un mayor consumo de vapor, ya que tecnológicamente el equipo es diferente y consume un poco más de vapor. Dicho al revés, el proceso continuo es más eficiente, si bien bueno, tiene un costo de inversión inicial un poquito más elevado. Por eso digo que cada caso es puntual, se analiza y se acuerda con los clientes para ver qué tecnología se quiere optar. ¿Qué se obtiene finalmente de este proceso? De las 25 toneladas, aproximadamente 6.250 kilos de harina de carne y hueso y 3.750 kilos de sebo. Son números muy importantes, es una linda producción. Pensar que todos los días se obtiene esa cantidad, son 10 toneladas de producto final listo para insertarse en el mercado, es algo muy, muy interesante, la verdad.
Pero bueno, ahora les comento a grandes rasgos cómo es el proceso, no me quiero detener mucho por el tiempo, pero bueno, en la parte superior se observa que hablamos de la materia prima, que puede ser pretriturada o no, todo depende de cada caso. Se tiene un transporte de materia prima y una recepción, y bueno, también ahora sí hay una trituración específica, debe ser triturada la materia prima a un tamaño aproximado de 1 pulgada para luego pasar al proceso de cocción. La cocción, que puede ser tanto de manera continua como batch, se alimenta de materia prima triturada. Eso sí es fundamental. Después es muy variable cómo se tritura, si la materia prima se almacena o no triturada, todo depende de cada caso y es todo un tema de discusión que lamentablemente no nos va a dar ahora el tiempo. Entonces se pasa a la cocción, tanto en sistema continuo como en batch. ¿Qué es la cocción en sí? Es quitarle la humedad a la materia prima. Pensemos que la materia prima tiene más o menos 60-70% a veces de humedad, puede ser entre 50 y 70%, y hay que eliminarla. ¿Cómo se hace eso? Por transferencia indirecta de calor, el material se va friendo en su propio sebo. Directamente es una fritura que se tiene de material hasta llegar la humedad hasta un 8%, tiene que estar siempre debajo del 10%. Entonces nosotros tenemos un material, un chicharrón que se llama embebido en aceite y debe ser separadas las fases para tener las dos líneas de producto. Por un lado se sigue una línea de sólidos y por otro lado la línea de sebos. Entonces nosotros salimos del cocinador, del digestor y pasamos, hay una separación de fases por percolado y sigue por un lado la línea de aceites, de sebos, y por otro lado se va hacia una prensa donde se prensa y se continúa extrayendo más aceite del material y se obtiene el famoso expeller o torta, que al ser molido ya se convierte en harina. Y bueno, por el otro lado se tiene la línea de sebos, que lo que se hace es quitarle las impurezas mediante filtros y centrífuga, obteniendo el sebo lo más puro y limpio posible. No quiero detallar mucho más, ya que no nos va a permitir el tiempo, pero básicamente ese es el proceso. Aquí se ve nuevamente la imagen. En la izquierda la tolva de materia prima con la trituradora que está un poquito más abajo, un transporte neumático de materia prima hacia la tolva. Aquí en la parte central se ve, bueno, en este caso es un digestor continuo y bueno, una prensa, se ve también aquí abajo, ahora las vamos a identificar una por una. También está la parte de tratamiento de sebos. Aquí hay un esterilizador que por normativa se puede o no pedir en función del mercado en el que se quiere insertar el producto. Y bueno, la parte ya de molienda y embolsado. Que ahora miren, les voy a mostrar. Discúlpenme, el tiempo me está corriendo, pero bueno, vamos a intentar mostrar todo un poco. Ahora les muestro, bueno, esta es puntualmente una planta porcina para 4.000 animales por día que trabaja con 35.000, 40.000 kilos de materia prima por día. Aquí se ve, este ya es el proceso, el proyecto real, también renderizada la imagen. Les voy a mostrar algunas fotos donde se ven bien los equipos. Miren, este es el digestor continuo con el que se procesa el material, con su tolva de materia arriba. Después también les muestro la prensa, que es la que prensa y obtiene el expeller. Después aquí se ve que a la salida de la prensa, que está a la derecha, está todo el sistema de molienda y tamizado para obtener el producto final con la granulometría adecuada, que es un parámetro de calidad buscado por el cliente. Después también tenemos en la foto la línea de sebo. Aquí se ve la línea de procesamiento de sebos. Les comento que esta es una planta puntualmente compacta, por eso está bastante amontonado todo. Se buscó eso en el proyecto, de acuerdo con el cliente, por eso tiene pequeño tamaño pero una gran producción. Aquí se ve el tanque sedimentador donde vienen las dos líneas de sebo desde el digestorio y de la prensa, que pasa a un filtro, a una zaranda girovibratoria aquí arriba, donde se hace un filtro y luego ese sebo pasa directamente hacia una centrífuga de Canter donde baja la cantidad de impurezas hasta lo que sea necesario, normalmente entre un 1 y un 2%. Para luego, bueno, el sebo se almacena en los tanques externos para carga y transporte final. Bueno,
Eso fue un poco, muy a gran modo, mostrar cuáles son los equipos, es para que tengan una noción de los tamaños, de lo que implica realmente la planta, que es una planta completa de procesamiento. Paso ahora a hablar de otro tema, porque esto que vimos recién es solamente la línea de vísceras, de carne y hueso y vísceras, que es una línea de materias primas que viene. La otra línea muy importante que tenemos de residuo en el frigorífico porcino y de materia prima para nuestra planta es el pelo, que es todo un tema, porque no es sencillo tratar el pelo. Ahora vamos a ver bien por qué. Por eso está bueno destacar que es un proceso innovador y no es muy común. O sea, el pelo tradicionalmente va a disposición final y es todo un problema eso. Por eso, poder procesarlo, la verdad que es muy útil, es muy bueno medioambientalmente y también se obtiene un producto de valor agregado. Para ver cómo es el proceso, primero les comento un poquito rápido qué es el pelo. El pelo es una estructura compuesta por una proteína que es la queratina. Es una estructura bastante compleja, bastante grande y resistente, que bueno, al ser tan resistente, lo que pasa es que también es indigerible para los organismos. No es algo que se pueda usar directamente como alimento, ya que al ser, o sea, si bien es pura proteína, no se puede asimilar por el organismo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para poder asimilarla, para darle digestibilidad? Se hace un proceso de hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Es una reacción química por la cual, mediante las moléculas de agua, se rompe la proteína en distintos polipéptidos, aminoácidos o fragmentos más pequeños que sí son asimilables por el organismo como nutrientes. El proceso de hidrólisis es un proceso de cocción a alta presión y temperatura, aproximadamente entre 3 y 4 kilos. Se entrega calor húmedo, como se le conoce, a alta presión, y se da la hidrólisis rompiendo la queratina y obteniendo productos asimilables por el organismo. Eso es muy a grandes rasgos, no lo quería explicar, pero para que sepan que es una materia prima muy difícil de tratar, pero bueno, se obtiene un producto final muy, muy bueno y muy útil. ¿Cómo es el proceso del pelo? Como les contaba, se recibe la materia prima que, volviendo al caso original, de una faena de 2.000 animales por día, se tienen aproximadamente 2.000 kilos de pelo escurrido. Un animal tiene pocos gramos de pelo, puede tener entre 100 y 250 gramos de pelo, también depende del tipo de animal y de la época, es bastante variable, no soy especialista, claro, pero bueno, en el proceso de faena el pelo de las peladoras sale con agua, sale húmedo, por eso cuando lo recibimos aproximadamente 1 kilo de pelo húmedo, pelo escurrido por animal, o sea que en una faena de 2.000 animales tenemos 2.000 kilos de pelo, que se procesa en un hidrolizador batch, en este caso porque las cantidades son pequeñas. Vienen también hidrolizadores continuos, pero bueno, se utilizan más que nada en la industria avícola, que tiene otras cantidades de pluma. Como se ve en el cuadrito a la izquierda, se recibe la materia prima, se entra al hidrolizador, donde se obtiene un producto final que es pelo hidrolizado con un 50% de humedad, que debe luego entonces ser secado. En nuestro caso, el secado se hace, como es un digestor batch, se puede hacer en un secador continuo aparte o, como las cantidades son pequeñas y se permite, dentro del mismo hidrolizador. Se seca, el producto se lo lleva hasta un 8% de humedad, pasa a molienda y se tiene nuestra harina de pelos, con una digestibilidad más o menos de entre el 75 y el 80%, y es un producto también de prácticamente 80% de proteínas, que repito, tiene un 75 o 80% de digestibilidad, por lo que es muy útil en la industria de alimentación como materia prima. Y entendiendo más que nada que era un producto que tradicionalmente debía ser llevado a disposición final sin ningún otro tipo de uso. Bueno, después los que les voy a mostrar ahora es, este justamente es el hidrolizador batch que se usa para pelos en la planta que les comentaba. Es bastante grande el equipo, pero bueno, es un equipo batch al fin y al cabo. Bueno, me apuro un poco y paso a comentarles la última línea de proceso
que es la línea de sangre, que es el otro residuo que siempre queda en la faena. Normalmente muchas empresas lo entregan a otras empresas que hacen tratamiento de sangre y hacen productos. Pero bueno, nosotros como Fimaco ofrecemos la opción de dar un tratamiento a la sangre con su propia planta in situ para tratar la sangre generada por el frigorífico. Es muy interesante, la verdad que se obtiene un buen producto y te saca encima el problema de tener que lidiar todo el tiempo qué hacer con la sangre, porque si no estás todo el tiempo dependiendo de quién te viene a retirar la sangre, puedes tener problemas en tu faena por demoras, es complejo. Por eso recalco que es muy, muy interesante tener su propio tratamiento de sangre dentro de una planta. Hay distintas capacidades, son sistemas continuos, se pueden tratar entre 1000 a 5000 litros por hora. Y hay distintas opciones, como se ve aquí, de secados. Puede ser con secador indirecto o un secador directo con aire caliente, pero bueno, ya lo veremos a eso. Les comento rápido cómo es el proceso de la sangre. La sangre se recibe, pasa a un coagulador donde por transferencia de calor indirecto se coagula y luego pasa a una centrífuga donde se separan las fases, teniendo por un lado el agua clarificada que pasa a tratamiento de efluentes, pero está bastante bien, por así decirlo, porque es agua clarificada donde todos los nutrientes quedan en el coágulo. No es un residuo que realmente contamina mucho. Ese coágulo que sale de la centrífuga debe ser secado en un secador continuo para luego pasar directamente a enfriado y a molienda, obteniendo harina de sangre. Aquí en esta diapositiva se le ve un ejemplo de una planta de sangre. Miren, aquí se ve el tanque de recepción de sangre que pasa por el coagulador, que son estos dos pequeños, esta Y invertida que se ve al lado del tanque, donde con vapor se coagula, pasa a la centrífuga de Canter, que es este equipo aquí en el centro, donde se separan las fases y el suero clarificado va hacia tratamiento de efluentes y los coágulos ingresan a este secador, que es un secador por vapor indirecto, un rotatubo que nosotros denominamos, para luego pasar directamente a este molino y a embolsado, que en este caso son bolsas de 25 kilos de harina de sangre. Es una planta compacta, es muy interesante. Miren, aquí le muestro una planta real, la línea de sangre con la centrífuga de Canter, el secador y el molino allí atrás. Les muestro para que vean un poco las dimensiones, cómo es una planta bastante compacta que permite procesar, bueno, entre 1000 y 5000 litros por hora de sangre. Es bastante grande la capacidad que tiene para el poco espacio que consumen. Aclaro por las dudas que en esta línea de sangre siempre todos los materiales son de acero inoxidable porque es altamente corrosiva. Bueno, estamos empezando a terminar un poco el asunto. Ya pudimos ver bien cuáles son las 3 líneas de proceso, que son las 3 materias primas que llegarían a la planta de rendering, que son los 3 tipos de residuos que genera la faena de porcinos. Viendo cómo se procesa todo esto, se puede ver que como cualquier industria genera un impacto ambiental, pero por el tipo de industria que es y a qué se dedica, es mínimo el impacto ambiental, ya que toma ya un residuo que directamente iba a disposición final para ser solamente un residuo, lo convierte tecnológicamente en productos útiles que vuelven a la cadena, entonces los residuos que salen ya son minimizados directamente y es muy poco. Tenemos 2 tipos de efluentes, los líquidos y los gaseosos. El efluente líquido realmente es solamente el drenaje del agua, de la materia prima, de la víscera, la grasa, y el agua de lavado de la planta y el condensado de los vapores, que es un líquido de baja carga orgánica, realmente un DBO muy, muy bajo, es menor al DBO de las plantas de faena, por lo que directamente se lleva a tratamiento existente en plantas de faena y bueno, de ser necesario, porque no hay un tratamiento que lo pueda absorber en la planta, se diseña un tratamiento sencillo de efluentes líquidos. Y el otro efluente que se tiene es el efluente gaseoso, que más que nada son los vapores o vaos de cocción, ya que nosotros al cocinar en el digestor, en el hidrolizador, estamos quitándole humedad al material. Y bueno, por legislación medioambiental no se puede estar venteando vapor directamente a la atmósfera, por ende, esos vapores deben ser tratados, condensados principalmente. En eso consiste el tratamiento. Y bueno, también la opción de aspiraciones ambientales, que son
puntos donde se captan pequeñas emanaciones de vapores por producto caliente que hacen a la disminución del olor que genera la planta, el impacto que tiene sobre eso. Aquí miren, les muestro, por ejemplo, en el tratamiento de gases. Yo les comentaba que los vapores generados por cocción deben ser sí o sí tratados, y ese tratamiento consiste en condensarlos, básicamente. Por ende, los equipos son condensadores. Hay dos tipos de condensadores. Condensador, el aerocondensador, que es el que está a mi izquierda, que estoy mostrando aquí, que transfiere calor con el medio ambiente por los ventiladores, y el otro sistema es con un condensador por agua, un acuocondensador, que es un intercambiador indirecto que condensa los vapores y genera a su vez agua caliente. Esa es la utilidad principal de este equipo, genera agua caliente para ser utilizada en la industria. Puede ser para el lavado, para distintas utilidades que vos quieras. Está generando de manera gratuita agua caliente en un caudal muy importante. Por eso es importante destacar que hay dos sistemas y se puede optar cada uno en función de las necesidades que se tengan. Luego de condensar los vapores, queda un remanente, porque en la cocción, cuando nosotros evaporamos agua, estamos generando vapor de agua, pero un pequeño porcentaje también de otros tipos de gases, que son gases incondensables, que suelen ser solamente el 10% de los gases totales. Esos gases deben también ser tratados porque son los causantes de olor a cocción que se tiene a veces en las plantas, que no es un olor desagradable, es simplemente un olor a cocción realmente. Debe ser tratado. Aquí en el cuadrito que se ve a la derecha abajo, se ven que esos gases pueden tener dos líneas de tratamiento: un biofiltro o un lavador de gases, que son los que vemos aquí. A la derecha se ve un biofiltro que simplemente a ese 10% de gases incondensables se los hace pasar por un humidificador y se los insufla por debajo de un lecho de materia orgánica, que en este caso que se ve es chip de madera, que tiene una flora bacteriana que lo que hace al contacto con los gases los va degradando, saliendo entonces gases sin olor, que es básicamente aire con gases ya degradados que no generan ningún tipo de olor. Es un sistema bastante sencillo, muy bueno y muy útil. Y el otro sistema tradicional que se ve para tratar los gases que causan mal olor es un lavador de gases que mediante se hace pasar los gases por un lecho fluidizado o por una lluvia de agua y productos químicos afines a los gases que se quieren degradar. En función de cuáles son, se usan distintos productos químicos. Son sistemas muy eficientes, más costosos porque requieren de aditivos y mecánicamente un poquito más complejos. Pero bueno, son los dos sistemas que existen, se ven, son muy comunes y muy efectivos ambos dos. Y bueno, aquí se ve la planta donde se ve, miren, les quiero mostrar rapidito las líneas de conducción de vapores, que son todas las que se ven. Es una red bastante complicadita, muy linda queda, la verdad, todo en acero inoxidable, que alimentan a este aerocondensador los gases del hidrolizador batch, que está aquí a la izquierda, y el digestor continuo alimentan a este condensador, y luego los incondensables van junto con las campanas de aspiración ambientales a un tratamiento por humidificación y biofiltro. La verdad que esta es una planta que en lo que refiere a tratamiento de gases es excelente, no se percibe ningún olor desagradable, es muy bueno. La verdad que es algo muy lindo, funciona muy bien, es muy eficiente. Por eso se las quería mostrar. Y bueno, estoy terminando. Discúlpenme de nuevo si fui medio rápido, pero bueno, le quería mostrar todo el procesamiento de las tres líneas, cómo se minimiza el impacto ambiental, para poder ahora realmente concluir que el reciclaje animal es un proceso que es altamente eficiente. Toma un residuo que es biológicamente inestable y crea una línea de productos que regresan a la cadena productiva como materia prima. Por ende es mínimo el residuo que queda y es mínima entonces también la extracción de materia prima virgen para la elaboración de distintos productos. Por eso vuelvo a poner aquí el esquema de la economía circular, porque este es un ejemplo excelente de cómo funciona la economía circular y cuáles son las consecuencias que tiene, minimizando el uso de nuevas materias primas y reduciendo la producción de residuos.
Y también pongo el símbolo de que tiene un retorno económico porque es la realidad. Esto es una empresa, es una industria que toma una materia prima y la transforma generando un producto de alto valor agregado que tiene un mercado muy bueno, realmente, aparte de todo lo bueno que le aporta al medio ambiente la industria por minimizar los residuos, tiene un retorno económico muy bueno, es una buena inversión y no deja de ser una muy buena empresa con todos los beneficios medioambientales que comenté antes. Así que bueno, estas son las conclusiones. La verdad que espero que hayan entendido un poco la idea, si bien es largo el proceso, las ideas generales son esas. Y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta o pregunta que tengan. Agradezco y bueno, aquí dejo un poco el contacto de la empresa, tanto en Argentina como en Brasil. Por cualquier consulta se pueden contactar y quedo entonces a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.